Melbourne, Victoria. Con 5.3 millones de habitantes representa casi una quinta parte del país, lo cual es impresionante porque la ciudad básicamente prospera a pesar de que le falta algo muy importante. ¿Sabes qué es? Descúbrelo aquí. Y si te gustan estos mapas, suscríbete para que por fin pueda pasar de ¿dónde es eso? Allá estuve ahí. Sigo sin dinero. Bueno, Melbourne tiene puentes. El puente del Príncipe en el centro, el Bolt sobre el Yarra, pero si sigues el río hasta su desembocadura, no hay nada. No hay un gran puente, ni una obra emblemática, solo la bahía de Port Phillip, donde se fundó Melbourne en 1835. Hoy en día es el centro comercial más activo de Australia. Está lleno de gente y barcos. Todo por una simple razón, el comercio, como un Costco urbano, pero sin hot dogs baratos. En la orilla norte de la bahía de Port Phillip se encuentra el puerto de Melbourne. Es el más concurrido del país. Cada año pasan unos 3 millones de contenedores de carga por aquí, suficientes cajas de acero para armar un set de Lego del tamaño de un país pequeño. Pero aquí está la paradoja. El puerto es tan importante que no tiene la única pieza de infraestructura que esperarías. Otras ciudades portuarias lo exigirían. Melbourne simplemente se queda al margen y sigue adelante. En la desembocadura de la bahía, entre las penínsulas de Mornington y Bellarine, cerca de Sorrento y Queenscliff, no hay puente. Nunca lo ha habido. ¿Por qué? Respuesta corta. El océano se resiste. Respuesta larga. Dame 45 segundos. Punta Nepean y Punta Lonsdale están a unos 3.2 kilómetros de distancia, tan cerca que casi podrías nadarlos si tienes prisa por conocer a tus antepasados. Pero un puente aquí no sería tan corto. ¿Por qué? Porque este tramo angosto es una de las vías fluviales más traicioneras de la Tierra. Piensa menos en una bahía tranquila y pintoresca, y más en arruinarte toda la vida. Esto es la resaca. Solo sería más australiano si se llamara Bruce. Es la frontera entre la calle Bass y la bahía de Port Phillip. Las aguas entre Nepean, Lonsdale y Shortlands Bluff hacen que el Triángulo de las Bermudas parezca una piscina infantil. Alrededor de 3.200 barcos pasan por aquí cada año para llegar al puerto de Melbourne. ¿El problema? El canal es mucho más estrecho de lo que parece, porque, dato curioso, la roca sólida no termina educadamente en la orilla, sigue bajo el agua. ¿Quién lo diría? Arrecifes sumergidos en Nepean y Lonsdale limitan el espacio utilizable por las naves espaciales. El RIP parece ancho, pero en realidad solo hay como 0.6 millas, un kilómetro de agua navegable. Es como enhebrar una aguja en un terremoto. Capitanes novatos, ni lo intenten. Desde 1840 al menos. 30 barcos lo intentaron y fracasaron. Ahora son decoraciones de acuario realistas. Pero el intenso tráfico de barcos en un paso tan estrecho es solo parte del problema. Construir un puente sobre el canal sería un desafío contra la madre naturaleza, y no es una pelea justa. Existe un evento llamado Nado en el Canal, donde la gente paga por hacer lo que los naufragios probaron que era mala idea. Sucede cada verano, en febrero allá y en julio, solo para mantener todo frío. Los equipos nadan desde Punta Nepean hasta Punta Lonsdale, y desde 2014 más de 1,000 personas lo han hecho. Sobrevivir parece un trofeo de participación, pero no te confundas. Estos nadadores no solo buscan nadar en la corriente. Estas nadadas están coreografiadas y son selectivos sobre quién puede participar. Para calificar, debes nadar 3 kilómetros en menos de 54 minutos. Aquí los recorridos del curso son más largos y el participante promedio tarda 70 minutos. Los botes siguen a los nadadores para brindar ayuda médica, con doctores y paramédicos en espera. No se mencionan sacerdotes para los últimos ritos. Los nadadores deben seguir las instrucciones del organizador al pie de la letra. Tiene sentido. Se molestaron en despejar los barcos de carga. Nada arruina una mejor marca personal como que te embista un buque portacontenedores. Ahora puedes ver por qué tomó 136 años para que alguien realmente nadara la corriente. Doug Mew fue el primer loco en 1971. Solo 70 más lo siguieron antes del evento moderno. Básicamente, la gente miró este tramo de agua durante más de 100 años y dijo, sí, ¿no? Me gusta estar vivo. Que se requiera coordinación militar solo para nadar. 2 millas, 3.2 kilómetros lo dice todo. No solo los barcos y arrecifes causan problemas, aunque son graves. El verdadero peligro son las mareas. Las mareas en la corriente pueden alcanzar 6.8 millas o 11 kilómetros por hora. Esto se debe a las fuertes corrientes de este estrecho.
que han causado más que naufragios. Estas aguas también fueron el escenario de uno de los desastres militares menos conocidos de Australia. 17 de febrero de 1960, 74 comandos de la Segunda Compañía Australiana salieron de Point Lonsdale. Su misión: asaltar la escuela de oficiales de Portsea. Aunque era solo un ejercicio, estaba por volverse muy serio. Poco después de partir, los comandos fueron arrastrados por la fuerte marea a través del canal. Después llegaron olas de 10 metros o 33 pies que golpearon con fuerza sus kayaks y embarcaciones anfibias. Uno por uno, se volcaron. El suboficial Jorge Dracopoulos y el soldado Eddie Meyer se ahogaron. Los sobrevivientes pedían ayuda. Los botes de rescate llegaron pronto, pero la tragedia no había terminado. Estaba a punto de empeorar. Las fuertes mareas volcaron incluso estos botes. Un barco italiano, el Toscana, llegó para ayudar. El comandante Roger Wood subió a sus compañeros, pero incluso barcos resistentes pueden tener problemas en estas aguas. Las corrientes lo arrancaron de la escalera de cuerda. Desapareció bajo las olas y su cuerpo nunca fue recuperado. Prueba de que cuando el océano quiere ganar, no necesita mucha ayuda. Y las peligrosas condiciones de la resaca aún no terminan ahí. Acércate al mapa para ver la resaca otra vez. Imagina navegar al norte hacia el puerto de Melbourne. Eso hará que los obstáculos sean claros. Al acercarte a la resaca desde el estrecho de Bass, el agua comienza con una profundidad de unos 30 metros, es decir, unos 98 pies. Pero a solo 800 metros, unos 2.600 pies al sur de Nepean y Lonsdale, llegas al Banco Rip. En las cabeceras, el fondo desciende hasta 100 metros, 328 pies. También puede ser poco profundo, solo 5 metros en ciertos puntos. Buena suerte adivinando cuál te tocará. Por eso cientos han muerto en este lugar traicionero. Solo una razón de por qué es una pesadilla de ingeniería. ¿Cómo colocas los pilares de un puente aquí? Si las mareas y bancos de arena cambian siempre el fondo marino. Es como construir sobre arenas movedizas, pero más húmedo, profundo y peligroso. Construir un puente sobre la grieta no sería fácil, pues debería ser lo bastante alto para dejar pasar los barcos debajo. Aquí tienes la matemática de los puentes, simplificada. No dejes que un barco lo choque. Fácil decirlo, difícil diseñarlo. Los barcos deben pasar bajo el puente con mínimo 2 metros arriba y 5 metros a los lados. En teoría, eso funciona. En la práctica, nadie quiere ser el capitán que ponga a prueba esas medidas. Así que los ingenieros construyen más alto, más ancho y más seguro, porque apenas cabe, no es el tipo de reseña que quieres para tu puente. Toma como ejemplo el puente propuesto de la I-10 en Mobile, Alabama, en Estados Unidos. Debe medir 215 pies o 65.5 metros para permitir el paso de cruceros modernos. Los rascacielos flotantes están a unos impresionantes 200 pies o 60 metros por encima de la línea de flotación. Así es un condominio vacacional de 20 pisos. Los barcos de carga que atracan en Melbourne normalmente no alcanzan esas alturas. Pero eso no significa que un puente sobre el Rip tendría vía libre. Cada año, al menos 11 cruceros de 7 líneas diferentes visitan el puerto de Melbourne. Los cruceros no se agachan. Si hay un puente, el puente pierde. Un puente sobre el canal debería tener una altura similar al I-10 en Alabama. ¿La diferencia? El I-10 no se construye sobre un canal peligroso. En Mobile, solo hay que preocuparse por el tráfico. Melbourne debería preocuparse porque el océano busca destruirla. Los puentes altos requieren pilares fuertes y materiales de alta calidad. Sostienen mucho más que solo la plataforma y los cables de suspensión. Tienen que hacer de guardaespaldas para miles de toneladas de acero. Tienen que sobrevivir a todo lo que el entorno les arroje. En puentes más altos y largos, los pilares se construyen como columnas rígidas, básicamente bloques sólidos. Así, resisten flexión, corte y fuerzas axiales. Están diseñados para quedarse ahí y decirle a la naturaleza, ven a mí. Un puente sobre el Rip soportaría tensión desde todas las direcciones, no solo por la carga superior. Las fuertes corrientes golpearían el puente. El Rip básicamente es un entrenador de gimnasio de tiempo completo para el concreto. No hay días de descanso. Y eso no es todo. Hay algo más extraño en el área de Melbourne. Si vives ahí, sobre todo en suburbios costeros, refuerza ventanas y puertas. Estaciona tu auto en un garaje y manténlo alejado de árboles altos a toda costa. Y ten un generador de emergencia. Se parece a la costa este y del Golfo de Estados Unidos con huracanes, pero Melbourne no es tan extrema. El peor viento registrado ocurrió el 3 de septiembre de 1982, 119.9 km por hora.
74.5 millas por hora. Técnicamente, eso es la fuerza de un huracán de categoría 1. Un frente frío arrasó, dejando apagones, techos arrancados, árboles derribados y caos. Fue un huracán de tamaño de muestra, y aún así hizo un desastre en Melbourne. Este evento pudo haber sido una rareza, pero las condiciones ventosas son comunes en Melbourne. Son comunes los vientos del sur de 80 km por hora, 50 millas por hora. Para averiguar por qué, vamos a alejarnos aún más. Mira un mapa de todo el mundo. Y ahí está Melbourne. A 37 grados de latitud sur, las cosas pueden volverse bastante agitadas aquí abajo. Eso se debe a algunas estadísticas mundiales desiguales. Australia es un continente, pero no es tan grande como parece. Es el continente más pequeño, con 3 millones de millas o 7.7 millones de kilómetros cuadrados. Es más pequeño que la Antártida y Europa, y tiene un tamaño similar a los Estados Unidos continentales. Claro, los Estados Unidos continentales son un lugar grande, pero no cuando se trata del hemisferio norte. Eso nos da una pista. Si partimos el mundo por la mitad en el Ecuador, solo 2 continentes están completamente en el hemisferio sur: Australia y la Antártida. En todos los demás lugares predomina el norte. El mapa lo muestra. El 68% de la Tierra está en el norte y el 32% en el sur. En el norte, la proporción es 60-40 de agua a tierra. En el sur es 80-20. Básicamente, el hemisferio sur es el sótano acuático de la Tierra. Menos tierra para frenar las cosas significa vientos y corrientes más intensos. El aire cálido tropical se desplaza hacia el sur, pasa por encima de los frentes fríos polares y luego la rotación de la Tierra le da un empujón extra. Es el túnel de viento natural sin apagador. Observa Melbourne otra vez. Está apenas al norte de un lugar que los marineros llaman los rugientes 40. Estos fuertes vientos del oeste generan condiciones frecuentes de huracanes. Se comprimen hacia el sur de Australia debido a una cresta subtropical de alta presión que empuja los vientos ya sea hacia el polo o de regreso hacia el Ecuador. Esa cresta suele estar al norte de Melbourne, cerca de los 30 grados sur. La alta presión normalmente significa clima tranquilo, pero no para Melbourne. ¿Recuerdas ese frente frío? Fue quien causó la mayor velocidad de viento registrada. Comenzó en el Océano Austral, luego avanzó hacia el norte y chocó contra la cresta subtropical. ¿El resultado? Aire moviéndose rápido, recordando que alta presión no siempre es calor. Incluso los frentes fríos antárticos temen perderse algo. Cuanto más al sur, más extremos son vientos y corrientes. Después de los rugientes 40 vienen los furiosos 50 y chillones 60 nombres muy imaginativos, ¿no crees? De todos modos, juntos empujan el aire frío hacia el norte, hacia el Ecuador, a toda potencia. Estos son los vientos con los que un puente sobre el canal tendría que lidiar todo el tiempo. Pero Australia tiene otro truco que vuelve el clima de Melbourne una pesadilla para los ingenieros. Seguro ya sabes cuál es. La tierra de abajo puede ponerse realmente caliente, y Melbourne no es la excepción. El mercurio alcanzó un máximo de 116 grados, Fahrenheit 47 Celsius, el 7 de febrero de 2009. Para ponerlo en contexto, esos son 10 grados Fahrenheit, 6 grados Celsius, más que la temperatura más alta jamás registrada en la ciudad de Nueva York. Por suerte, en Melbourne no siempre buscan bloqueador solar. Enero es el mes más cálido, con un promedio suave de 68 grados Fahrenheit o 20 grados Celsius. Esto se debe al clima oceánico y a las constantes brisas marinas. Esos vientos del sur no causan caos, solo aparecen como aire acondicionado gratis. Más al norte es distinto. El interior de Australia es un desierto muy caluroso. Las temperaturas durante el día superan los 100 grados Fahrenheit 40 Celsius, superan los 110 grados Fahrenheit 45 grados Celsius. Hace tanto calor aquí que pueblos como Cooper Pedy se volvieron completamente subterráneos. Construyeron bajo tierra porque el aire acondicionado ayuda limitado. Espera, pero Melbourne ni siquiera está cerca del Outback Falls, ¿verdad? Sí, eso es cierto, pero esto es Australia. Nada es sencillo. El calor del norte también afecta aquí. Durante el día, la tierra caliente de Australia atrae aire fresco del mar. Por la noche es video equivocado. Por la noche, el flujo se invierte, manteniendo a Melbourne agradable y con brisa. Así es. Melbourne es casi un túnel de viento. Genial para windsurfistas, pero no tanto para ingenieros. Y los puentes colgantes. ¿No me crees? La historia lo prueba. El 1 de julio de 1940, el puente Tacoma Narrows se inauguró sobre el estrecho de Puget en el estado de Washington.
en Estados Unidos. Casi 6.000 pies, 1.800 metros de largo y construido con flexibilidad extra. ¿El problema? Los ingenieros olvidaron tomar en cuenta el viento. 4 meses después, el viento les pasó la factura y no fue nada barata. El 7 de noviembre, vientos de 64 kilómetros por hora azotaron la zona. Bueno, no es precisamente fuerza de huracán, pero fue suficiente. El concreto empezó a desprenderse de la superficie de la carretera. Unos minutos después, una sección del puente de 600 pies, 183 metros, se vino abajo. La estructura empezó a sacudirse y retorcerse como un bronco salvaje. Un lado del puente se elevó 28 pies, 8.5 metros más que el otro. No soy experto en puentes, pero eso no debe ser bueno. Torres de acero frente a los elementos, hagan sus apuestas. Los ingenieros no habían diseñado para fuerzas aerodinámicas. Cuando vientos fuertes golpeaban el puente desde justo la dirección equivocada, comenzaba a oscilar. Como yo, en la pista de baile, el ritmo fue excesivo y la estructura se rompió. Sumérgete hasta el fondo de Puget Sound y encontrarás un arrecife enorme. Pero no es natural. Se construyó sobre el esqueleto del puente original de Tacoma Narrows. El sitio figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. El gobierno protege un puente naufragado para evitar su rescate. Es una advertencia. No necesitas vientos extremos para destrozar un puente enorme. A veces, solo se necesita un pequeño descuido. Por eso las condiciones ventosas de Melbourne no son solo una molestia, son una exigencia. Los ingenieros no tienen otra opción más que prestar atención, y no es solo el mar y el viento. Piensa en el 26 de marzo de 2024. Aunque la fecha no te suene, y el evento sí lo hará, otro recordatorio de lo que los ingenieros en Melbourne tendrían que enfrentar. En plena noche, el buque portacontenedores motor Vessel Dolly decidió acercarse un poco más al puente Francis Scott Key en Baltimore. Bueno, chocó directamente contra él. Todo el puente se vino abajo. 6 miembros de un equipo de mantenimiento murieron ahí mismo. Eso solo fue el principio. El tráfico marítimo en el puerto de Baltimore estuvo bloqueado hasta junio. Se vieron afectados 8.000 empleos. La economía perdió $15 millones al día durante 11 semanas. Maryland planea reconstruir el puente para otoño de 2028. El costo asciende hasta $1.900 millones. Es mucho dinero para repetirlo. Solo habría una manera de evitar que tragedias como estas sucedan en un puente sobre la grieta. La cimentación para los pilares tendría que ser profunda. Los pilares de los puentes ofrecen una regla simple: 1 pulgada, 2.5 centímetros de grosor por cada pie de tramo. Así que una cimentación de 20 pies 6 metros significa pilares de al menos 20 pulgadas, 51 centímetros de ancho. Las matemáticas son fáciles, lo difícil es lo demás. Un puente aquí probablemente debería esperar ser golpeado por barcos de vez en cuando. Con corrientes fuertes, vientos intensos y casi sin espacio para maniobrar, los pilares del puente aquí estarían como patos en una galería de tiro. Puede que ya no vivamos en la era de la navegación a vela, pero el viento no lo sabe. Solo pregúntenle al Ever Given. En 2021 se topó con una tormenta de polvo en el canal de Suez. Perdió el control del timón y quedó atascado de lado. 6 días atascado, $400 millones perdidos cada hora, todo por una sola ráfaga. En Melbourne, los vientos son fuertes. Recuerda que la tensión en el puente y los riesgos para los barcos serán inseparables. Por eso los primeros estudios de un posible puente advirtieron que los pilares podrían interrumpir la navegación hacia la bahía. Nada como resolver un problema creando otro, ¿verdad? Eso implica excavar cimientos más profundos o construir barreras para evitar que los barcos choquen. Mientras más grandes sean los barcos, más necesitarás esas barreras. Dado que Melbourne recibe muchos cruceros modernos, cualquier puente aquí requeriría defensas, cimientos y barreras mucho más fuertes, además de un diseño que soporte corrientes y viento. Y ahí es donde realmente empieza el problema. Construir los cimientos sería una pesadilla. Las fuertes corrientes y arenas movedizas vuelven riesgoso instalar pilares o excavar un túnel para el puente. El suelo aquí es blando e inestable. Es el último lugar donde querrías instalar infraestructura pesada. Pero a pesar de todo esto, algunas personas lo han considerado. Es fácil ver por qué. En 2009, un candidato a un cargo local tenía una queja importante. $200 mil millones australianos en infraestructura estaban a ambos lados de la bahía de Port Phillip y no había ningún puente. Como mi carrera académica era un potencial desperdiciado.
Hubo varias propuestas para un puente pese a los desafíos. La más antigua data de los años 50, pero hubo una propuesta más formal en marzo de 1998. El ingeniero David Broadbent analizó 10 posibles rutas de puente sobre el Rip. ¿Su veredicto? Digamos que no era precisamente un tipo optimista. ¿Recuerdas cuando mencioné que el puente probablemente no sería tan corto como el tramo de 2 millas entre las penínsulas? Broadbent descartó el atajo evidente entre Point Lonsdale y Point Nepean. Nepean es muy inestable para puentes o túneles, así que había que extender todo mucho más lejos. El diseño requeriría un tramo de 5 kilómetros, 3.1 millas. Tendría un tramo principal de 2.5 kilómetros, 1.5 millas. En resumen, el puente que falta en Melbourne sería como mi McDonald's extra grande. Eso convertiría al puente Rip en el puente colgante más largo del mundo. El actual poseedor del récord es el puente 1915 Çanakkale en Turquía, que cruza el Dardanelos. Mide 1.2 millas, 2 kilómetros. Los desafíos van más allá de la ingeniería. De hecho, la ingeniería podría ser incluso la parte más fácil. El Dr. David Wilson, principal investigador de seguridad en transporte en la Junta de Seguridad en el Transporte de Australia, afirmó que tecnológicamente era pan comido. Entonces, ¿cuál es el problema? En 2009, el principal promotor del puente, Pedro Broere, incluso llevó una etiqueta de precio a la campaña. Nada gana más votos que prometer miles de millones. Él dijo que el puente RIP costaría alrededor de 9.000 millones de dólares. Son 7.000 millones en dólares de la libertad, 3.1 mil millones para la construcción principal. Otros 3.9 mil millones en obras auxiliares. ¿Cuánto es eso? Es demasiado para un puente. El puente Çanakkale 1915 costó unos 2.7 mil millones de dólares. Eso equivale a 1.8 mil millones de dólares en 2009. Un puente RIP costaría hasta 4 veces más. Y eso es solo lo que costaría construirlo realmente. Los costos irían más allá de eso, mucho más allá. El Dr. Wilson sostuvo que el puente no tenía sentido en términos de costo-beneficio, probablemente no durante otros 50 años de crecimiento poblacional. Y no solo hablaba de dinero. En 2009, el Plan de Transporte de Victoria tenía un presupuesto de 38.000 millones de dólares. Si los locales hubieran querido un puente, lo habrían construido. Pero querido es clave, y claramente no lo hicieron. Por fin, hemos llegado a la verdadera batalla final. Peajes, vistas, corrientes, ballenas y 2 pequeños pueblos que no quieren una mega estructura en su puerta. El reto es navegar a través de los NIMBYs, o sea, los que dicen no en mi patio. Ellos son los guardianes de casi todos los grandes proyectos en la Tierra. En su mundo, la infraestructura está bien si ocurre en otro sitio. ¿Un puente sobre el río? Claro, siempre que no se vea desde el balcón. Si crees que la política local es difícil, intenta decirle a alguien con vista a la bahía que pronto estará rodeada de concreto y casetas de peaje. Suerte con ese eslogan. Nada dice progreso como 10 años en tribunales. Consulta un mapa de la densidad poblacional de Melbourne. La mayoría vive en el borde norte de la bahía. Por ahora, eso no significa que no haya personas en las penínsulas opuestas al canal. Queenscliff y Sorrento están mucho más cerca de la acción. Queenscliff tenía una población de casi 3.300 personas en el censo de 2021. Sorrento tenía alrededor de 2.000. Son suburbios pintorescos con vistas millonarias a la bahía. Un puente haría mucho más que solo arruinar estas bonitas vistas. El puente tendría que construirse más hacia el interior. Eso pone a los pequeños pueblos en la mira. La construcción sería mucho más intrusiva para los residentes. El presupuesto empieza a aumentar incluso antes de que se vierta el primer concreto y las dificultades siguen llegando. Debes recuperar ese dinero. Las autoridades pronto mirarán ese pastel de infraestructura de 200.000 millones de dólares australianos que solo crece desde 2009 y no cruzarías el puente Rip gratis. El peaje sería inevitable. Y con los peajes viene el habitual coro de oposición. Además, ¿quién estaría cruzando? ¿Quién se beneficiaría realmente más? No serían quienes hacen sus actividades en Melbourne, sino los turistas que salen a ver el campo. El puente sería usado principalmente por personas que no viven ahí. Tal vez generaría ingresos extra por turismo al metro de Melbourne, pero demoler partes de Queenscliff Sorrento y poner peajes no es precisamente una propuesta ganadora en la política local. Y luego están los impactos ambientales. Cuando Pedro Brohere propuso su puente RIP,
Un activista ambiental local lo descartó diciendo que era tan probable como que un zorro volara sobre las cabezas. Y tenía razón. Además de los problemas de navegación, un puente largo con pilares extensos tendría un impacto ambiental significativo. El 24 de julio, Melbourne presenció un espectáculo inusual bajo el puente Westgate. 2 ballenas jorobadas jugando en el Yarra. Fue el primer avistamiento tan lejos en más de una década. La bahía de Port Phillip atrae numerosos visitantes marinos. Jorobadas, ballenas francas australes, delfines, incluso orcas atraídas por las focas. El número de ballenas también está aumentando. En 2016 se registró un récord de 103 cerca de Melbourne. El avistamiento de ballenas es un gran negocio. Los delfines suelen unirse, salvo cuando llegan orcas. Ellos no están tanto para jugar, sino más bien para bocadillos del tamaño de un bocado. Así que el impacto en las ballenas tendría que añadirse al estudio de impacto ambiental. Eso costará más, así que por ahora no hay puente. Pero hay otra forma, más atractiva, de cruzar las 2 penínsulas. Hay ferry entre Queenscliff y Sorrento. Los ferries comenzaron como la mayoría de los buenos negocios, con ideas arriesgadas. En los años 80, los navegantes Paul Ring, Keith Finnemore y Maury Cobal vieron que Melbourne no tenía un cruce en la bahía y pensaron que necesitaba un barco. En 1983 lanzaron Peninsula Sea Road Transport. Si estás en el centro de Melbourne y vas a Point Nepean, el viaje en carretera dura 1 hora y media. Tomar un taxi cuesta $160 australianos. ¿Es muy caro? El autobús podría tardar 5 horas. Y eso es solo la mitad del recorrido por la bahía. Los operadores del ferry sabían lo difícil que era viajar de Point Lonsdale a Nepean por tierra. Tendrías que manejar todo alrededor de la bahía. Es un poco como intentar ir de Grecia a Turquía sin cruzar los Dardanelos o el Bósforo. Claro, hay una manera, pero es la ruta panorámica alrededor de todo el Mar Negro. Es natural que las autoridades victorianas estuvieran emocionadas. ¿A quién no le gustan los ferries y el dinero? El 19 de septiembre de 1987, la Princesa Península comenzó a transportar pasajeros. Pero no fue un viaje tranquilo. Este lugar se llama el RIP. ¿Recuerdas? Pocas semanas después de iniciar operaciones, la Princesa Península quedó atrapada en los vientos rugientes de los 40, el barco se sacudió en aguas poco profundas y rompió una hélice, por lo que el negocio se detuvo un tiempo. Parecía que los críticos podrían haber tenido razón, porque no a todos les encantaba la idea del ferry. Los opositores creían que era una tontería y que la novedad terminaría pronto. Pero se equivocaron. Se hicieron las reparaciones a la Princesa de la Península y el negocio despegó. Le fue tan bien que se agregaron 2 barcos más. El motor Vessel Queenscliff en 1993 y el motor Vessel Sorrento en 2001. Sea Road Ferries les demostró a todos que estaban equivocados, aunque la geografía siempre estuvo de su lado. Los barcos redujeron el viaje entre las 2 penínsulas de horas a unos 40 minutos. Actualmente, el Queenscliff y el Sorrento trasladan más de 110,000 vehículos al año por el RIP. Seamos honestos, es más divertido que cruzar un puente colgante. Sea Road Ferries ya es una institución en Melbourne y ofrecen mucho más que transportar autos por la bahía. Parecen cruceros en miniatura. Los ferries tienen salas para pasajeros con vistas a la bahía de Port Phillip. Hay áreas para niños, adultos mayores, parejas y un restaurante. Pasajeros han visto delfines emergiendo en el estrecho de Bass. Los ferries brindan lo que un puente colgante no: cena y espectáculo. Y los ferries no se están quedando solo con lo que tienen ahora. La empresa está haciendo nuevas inversiones para mantenerse a la vanguardia. Una de ellas, nuevas terminales. Actualmente, Ferries Sea Road construye una terminal de última generación en su muelle de Sorrento. Las mejoras incluyen una sala de espera modernizada y nuevos kioscos de comida y bebida. Además, existe mejor infraestructura para carga y descarga de autos. Ya terminaron una terminal completamente nueva para su llegada a Queenscliff. Se inauguró en abril de 2023 y ganó premios en solo 2 años. Ese sería el Architectural Master Prize, un premio internacional de arquitectura creado para honrar la excelencia. Y aquí estoy yo, todavía esperando que YouTube me dé ese botón de diamante. Ya sabes qué hacer, suscríbete. Sea Road Ferries ha convertido el RIP en algo conveniente, incluso agradable. Pero no olvides que siguen siendo un negocio. Un puente sería competencia directa, y el público ya está de su lado. Después de todo, ¿por qué cambiar un paseo escénico en ferry por una losa de concreto cara y fea? Pero los ferries no son perfectos. A pesar de toda la modernización de las terminales, los barcos todavía tienen un gran problema que nunca podrán resolver:
El canal es, bueno, el canal. El canal recibió a la princesa de la península con dificultades en su primer viaje y las aguas siguen agitadas. Por eso los transbordadores no pueden cambiar mucho. No se pueden usar barcos más grandes ni rápidos. El mar simplemente es demasiado agitado. Investigadores del Instituto Real de Tecnología de Melbourne estudiaron el problema y llegaron a la misma conclusión. El RIP fija las reglas. Así que los NIMBYs y sus transbordadores quizá no puedan detener el puente para siempre, especialmente ahora. La población de Melbourne crece. Se prevé que entre 2031 y 2032 Melbourne supere a Sydney como la ciudad más poblada de Australia. La población aumentará a más de 6 millones de personas. El Distrito Central de Negocios de Melbourne es la zona urbana más densamente poblada de Australia, con 19.000 residentes por kilómetro cuadrado en 2018. Pero la expansión no termina ahí. Carlton, South Yarra, Fitzroy y Collingwood forman el top 5 de suburbios más densos de Victoria. Los vientos no han ahuyentado a la gente. Los australianos se mudan ahí por trabajo y menor costo de vida. También fue un centro de migración internacional por impulso de los gobiernos de Victoria. La mayoría de los recién llegados son jóvenes. La ciudad tiene más nacimientos que muertes, así que la infraestructura pública tendrá que mantenerse al día, y eso incluirá más de las zonas periféricas. Es un caso de oferta y demanda. Al concentrarse más personas en el centro de Melbourne, suben los precios de la vivienda. Eso empuja a los recién llegados hacia los polos suburbios más cercanos al canal. Y con ellos viene la demanda de mejores conexiones. Esto podría significar más transbordadores. Pero hay un detalle sobre el precio para cruzar el canal. ¿Creíste que todo lo divertido en el barco o la terminal era gratis? Desde marzo de 2025, un boleto sencillo cuesta $49 australianos. Puede parecer caro, pero considerando una perspectiva más amplia, el precio tiene contexto. Un ferry desde el continente hasta Tasmania cuesta $115 australianos. El Espíritu de Tasmania navega 258 millas, 415 kilómetros desde Geelong hasta Devonport. Eso equivale a unos 3.60 por kilómetro. Cruzar el RIP intenta con 15 pesos por kilómetro, así que, sin importar el costo de construcción, el peaje de un puente nunca llegaría a ese precio, al menos no por un buen tiempo. Y en cuanto al tiempo, 40 minutos quizá no sean suficientes si la población suburbana sigue creciendo. El tiempo de viaje en un puente colgante sería mucho menor. El trayecto usualmente dura 2 minutos y medio. Podrías pensar que el aumento del tráfico causaría más contaminación, pero estarías equivocado. El puente haría lo contrario. Los investigadores dijeron que la situación vial actual no es sostenible ambientalmente. Más personas llegando al área metropolitana de Melbourne empeorarán eso. Nuevos vehículos aumentarían la demanda en carreteras y transbordadores. Un puente sobre el RIP ahorraría mucho tiempo de viaje. En 2023, el exalcalde de la península de Mornington, Steve Holland, se sumó a la contienda por el puente RIP. Más o menos. Hizo un boceto en una servilleta y le puso una etiqueta de precio redonda. $20.000 millones australianos. Al menos la idea hizo que la gente hablara. Del otro lado de The RIP, la exalcaldesa Isabel Tolhurst dejó en claro que su jurisdicción no iba a invertir en ese costoso proyecto. Después suavizó su postura, pero el mensaje era claro. Gracias, pero no gracias. Con el crecimiento de Melbourne, los recién llegados podrían hacer demandas que no agradarán a los habitantes antiguos. Por ahora, sin embargo, todavía puedes nadar en la corriente bajo supervisión y no tienes que preocuparte por esquivar los pilares del puente al cruzar. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más videos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo. Nos vemos pronto en MapPack.